Sí, muchas gracias, presidente. En primer lugar, pues agradecer a todos los miembros de la Comisión de Seguridad Vial la invitación para poder participar en esta Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, que es una oportunidad para nosotros, para nuestra confederación, pues para poder poner en valor y dar a conocer lo que el sector del transporte del autobús aporta a la movilidad sostenible y a la seguridad vial. Bueno, ¿qué somos? Somos, pues, como bien dice la palabra, ¿no?, la Confederación de los Empresarios del Transporte en Autobús, que, pues de lo que tratamos de alguna manera es de poner en valor la aportación que el sector hace, tanto a nivel económico como social. Tenemos 30 organizaciones dentro de nuestra confederación, 2.500 empresas asociadas, y representamos una flota de más de 30.000 vehículos. Y en cuanto a representación institucional, pues presidimos el Consejo Nacional de Transporte Terrestre y el Comité Nacional de Transporte por Carretera, que son órganos de asesoramiento y colaboración del Gobierno en materia de transporte, y también presidimos el Consejo de Transporte de la COE. En cuanto pues unos datos generales del sector que sí que nos gustaría dar para poner un poco en valor y dar a conocer lo que es el transporte en autobús. En España hay 3.368 empresas de transporte en autobús, 43.000 vehículos y facturamos anualmente 3.500 millones de euros. Damos empleo directo a más de 80.000 personas y invertimos 500 millones de euros en renovación de nuestras flotas. En cuanto a la cuota modal de lo que es el transporte colectivo, o sea, lo que es eliminando el vehículo particular, si tenemos en cuenta el avión y el ferrocarril, el transporte en autobús aglutina el 47% de la cuota modal, seguido a mucha distancia del ferrocarril y el avión con un 27,2% y el ferrocarril con un 25,7%. Lo que equivale a transportar cada año 1.750 millones de viajeros en toda España. Somos un servicio básico del estado del bienestar, puesto que contribuimos a acercar personas a los principales servicios, como son la sanidad, la educación o el trabajo de los ciudadanos españoles. Unimos diariamente más de 8.000 poblaciones a través de 1.400 contratos de concesión de las diferentes administraciones del Estado español. Es decir, no hay ninguna población de más de 50 habitantes que no sea conectada por el autobús. Somos un servicio universal que llegamos a todos los rincones del país, como no ocurre con otros modos de transporte. Desde el punto de vista de la seguridad vial, pues el sector participa en menos del 1% de los accidentes con víctimas mortales. Si nos vamos a lo que es propiamente dicho el transporte escolar, es del 0,01% la participación del autobús en accidentes con víctimas. Y pues un dato del año 2017, el autobús presentó 3 víctimas mortales del autobús y 0, si nos vamos a lo que son carreteras convencionales, ninguna víctima mortal. Desplazarse en autobús, por tanto, es entre 15 y 20 veces más seguro que hacerlo en un vehículo particular, presentando niveles similares de seguridad a los que presta la aviación o el ferrocarril, a pesar de que compartimos la infraestructura con otros modos de transporte. Para los factores que influyen en la seguridad vial, creo que ustedes lo saben perfectamente: la infraestructura, la climatología, el vehículo y el conductor. De los 4 puntos, 2 de ellos que son fácilmente controlables por nosotros, o de alguna manera controlables por nosotros, que son el conductor y el vehículo. Comentar que las medidas de seguridad que llevan hoy en día los autobuses y los autocares incorporan la tecnología en materia de seguridad antes que los turismos. Cualquier turismo de alta gama tiene menos tecnología en materia de seguridad, tanto activa como pasiva, si lo comparamos con un autobús. Desde sistemas de seguridad activa, como que son sistemas de frenada de emergencia, de control de carril, de control de estabilidad, de control de distancia, de fatiga de los conductores. Por supuesto, temas de tiempos de conducción y descanso con el tacógrafo van equipados la mayoría, todos los vehículos que hacen servicios más de 50 kilómetros. En definitiva, todos habéis visto o han podido ver en los autobuses la cantidad de siglas que llevan en materia de seguridad. Y en materia de seguridad pasiva, la estructura súper reforzada del vehículo para garantizar un espacio de supervivencia en caso de vuelco, los cinturones de seguridad, los sistemas
sistemas de colisión frontal, y todos los sistemas de evacuación que tenemos en el vehículo y cómo actuar en caso de emergencia serían elementos de seguridad pasiva. Y luego, pues todos los protocolos y medidas de seguridad que incorporan las empresas para cómo actuar una vez que se ha procedido el accidente, o sistemas de dirección de emergencias. La formación de los conductores, como dije anteriormente, pues el sector invierte más de 5 millones de euros anualmente en la formación continua de nuestros conductores. Un conductor de autobús ya no solo tiene que tener el carnet de conducir, sino que tiene que tener además el certificado de aptitud profesional, que lo tiene que renovar cada 5 años, y que pues en este momento nos encontramos con un grave problema de conductores. Hacen falta conductores profesionales para la profesión. De esto hablaré más adelante, porque es cierto que es derivado en parte por la regulación que tenemos, que impide que hasta los 24 años una persona pueda dedicarse a la actividad de conductor profesional, lo que provoca que las personas jóvenes se incorporen a otras profesiones y abandonen lo que es la actividad de conductor profesional. En materia de seguridad vial, por intentar condensar en los 15 minutos que tengo, las prioridades que para nosotros como Confederación Española del Transporte en Autobús tenemos es, por un lado, poder conocer el saldo de puntos de nuestros conductores profesionales, porque en ocasiones se producen situaciones no deseadas, porque los conductores pueden haber perdido la totalidad del crédito de puntos en actividades particulares y se incorporan a su actividad profesional habiendo perdido a lo mejor la habilitación que le permite realizar. Por tanto, en este sentido sí que es cierto que la Dirección General de Tráfico acaba de poner en marcha un proyecto normativo para tratar de paliar esta situación que, esperemos que en breve podamos ver la luz y que este problema que tiene el sector se vea resuelto, porque en caso de que se produzca cualquier suceso, ni los seguros cubren ni las compañías de autobuses tienen capacidad de poder paliar este tipo de situaciones una vez que se produce el siniestro, siendo responsables subsidiarias también en caso de que lo haya. En cuanto al tema de la tolerancia de alcoholemia, de alcohol y drogas, pues en este sentido, con los conductores profesionales nosotros pedimos y entendemos que tiene que haber una tolerancia cero, no puede haber ningún tipo de tolerancia, y así nos evitaríamos siempre la discusión de que si es una cerveza o cerveza y media para poder dar positivo. Mire usted, el conductor profesional, mientras esté dedicado a su actividad, no puede ingerir alcohol. Y unido a esto, estamos solicitando también, y esto en Europa ahora mismo está en discusión, y podríamos en España ser pioneros, porque es una petición además que lo está haciendo todo el sector profesional, la instalación de alcolox en todos los vehículos de transporte profesional, de forma que el etilómetro que está conectado al sistema de arranque del vehículo impida que se ponga en funcionamiento si el conductor da positivo. Estamos pidiendo, como comentaba antes, el que podamos bajar, y ahora ya es posible, porque anteriormente había una directiva comunitaria que lo impedía, pero esta ha sido modificada y España está en periodo de transposición, pues el reducir y rebajar la edad de los conductores profesionales de autobús para poderse incorporar pues con 20 años o 18 a la actividad profesional, ¿no? Con unos límites a lo mejor de radio de acción, pero poder así poco a poco ir incorporando y rejuvenecer las plantillas del sector. Anteriormente, el sector se nutría de lo que venía siendo el servicio militar. Muchas personas sacaban el carnet de conducir en el servicio militar, y esto, pues desde hace ya casi 20 años, desapareció, y por eso estamos viendo que las plantillas y la edad media del sector es muy elevada. Estamos pidiendo también el que se puedan hacer controles aleatorios por parte de las empresas a los conductores profesionales de alcohol y drogas, para precisamente pues prevenir posibles efectos no deseados en caso de que un conductor profesional pues hubiera ingerido o tomado sustancias psicotrópicas, ¿no? Exámenes médicos también obligatorios anuales sería otra de las medidas que el sector está demandando para prevenir y mejorar los datos de siniestralidad ya de por sí buenos del sector. Como ocurre en otras profesiones relacionadas con el transporte, los pilotos tienen que pasar sus reconocimientos anuales y un reconocimiento más exhaustivo cada 4 o 5 años, pues el sector, ¿por qué no puede tener algo parecido para mejorar lo que es la seguridad?
El tema de los cinturones de seguridad es otro de los asuntos que a nosotros nos preocupa. Desde octubre de 2007 es obligatoria la matriculación de vehículos dotados de cinturones de seguridad, es decir, llevamos ya 11 años con esta medida, prácticamente el 75-80% del parque de vehículos está ya dotado de cinturones de seguridad, pero la mayoría de ellos son de 2 puntos, son cinturones de seguridad abdominales y que, bueno, es mejor que no llevarlos, pero nosotros estamos ya pidiendo que sean de 3 puntos porque retienen mucho más que los de 2 puntos, que son los cinturones de seguridad abdominales. Y sería, por tanto, que a lo mejor una de las medidas a llevar a cabo también la implantación obligatoria de los cinturones de seguridad de 3 puntos a partir de una fecha de matriculación. Y por último, pues las infraestructuras, que dejan mucho que desear el mantenimiento en los últimos años como consecuencia de la gravísima crisis económica que hemos vivido y que precisan de un mayor atención por parte de las administraciones para reducir puntos negros y mejorar lo que es el firme de las mismas. Unido a esto, entendemos que una de las medidas que contribuye de forma muy positiva a la potenciación y uso del transporte público, que está relacionado con las infraestructuras, serían los carriles Busbao de acceso en todas las grandes ciudades españolas. Desde el punto de vista de movilidad sostenible, pues en términos de contribución, si analizamos lo que es la movilidad sostenible desde la óptica de la contribución económica, social y medioambiental, podríamos decir que el autobús, en términos de coste de producción, es 4 veces más eficiente que el vehículo particular y el doble que el ferrocarril. Si tenemos en cuenta que el ferrocarril de media distancia, el autobús, el coste es de 0,038 euros viajero kilómetro, 0,15 el del vehículo particular y 0,073 el del ferrocarril. Contribuye a la generación de un valor añadido bruto de 3.500 millones de euros, como decía, y contribuye a la creación de empleo estable frente a lo que viene siendo la media del sector servicios de un 67%, el sector está en el 70% de empleo estable. Y generamos unos ingresos fiscales para las arcas públicas de más de 1.000 millones de euros anualmente. Desde el punto de vista de la cohesión social y territorial, bueno, pues por su flexibilidad y menos requisitos de infraestructura, el sector presenta una altísima capilaridad, como comentaba anteriormente, y es clave para la conexión entre las comunidades autónomas, especialmente pues en Cantabria el 75%, en Castilla y León un 72%, Extremadura el 59%, Aragón el 54% y Asturias un 53%, por poner algunos ejemplos. Igualmente, el autobús juega un papel esencial en la movilidad integral en comunidades autónomas con población muy dispersa, y es clave para la movilidad del 26% de los hogares que no disponen de un vehículo particular, y lo será de manera creciente en el futuro con una población cada vez más envejecidas. Pues atender a todas estas necesidades supone atender a un triple reto: la amplia capilaridad, a precios razonables y flotas adaptadas a los problemas de movilidad que el autobús cumple con creces. Desde el punto de vista medioambiental, las emisiones por viajero kilómetro transportado del autobús son 6 veces menores que las del vehículo particular. El autobús evita la emisión de 6,7 millones de toneladas de CO2 si todos los viajeros del autobús se hubieran transportado en vehículo particular. En términos de energía consumida, es un 33%, la carretera absorbe el 33% de la energía consumida, y el autobús es 3 veces más eficiente que el vehículo particular también en viajeros kilómetros. El uso del autobús supone un ahorro de 1.827 millones de litros de combustible. Es el medio socialmente más eficiente al generar menos externalidades si comparamos, como tienen en la presentación, menos externalidades negativas en comparación con el ferrocarril y el vehículo particular. El hecho de que el autobús atienda anualmente a 57.000 millones de viajeros kilómetro supone un ahorro de 1.800 millones de euros. Desde el punto de vista de las prioridades de movilidad sostenible, pues para nosotros está la propuesta de ley la proposición no de ley
de financiación del transporte público, que recientemente aprobada por el Congreso de los Diputados, que para nosotros pues no solo debería de ser para el transporte urbano, sino que debería ir mucho más allá al ámbito metropolitano y regional, puesto que no está garantizada la financiación de este tipo de servicios por parte de las administraciones públicas, ya que en gran mayoría este tipo de servicios son deficitarios, puesto que tienen que atender a obligaciones de servicio público localidades que no tienen densidad de población suficiente para hacer rentable este tipo de servicios. Encontramos también que podría ser una de las medidas de promoción de la y prioridades para la movilidad sostenible el establecer planes de movilidad a los centros de trabajo y a los centros escolares, con la prioridad del acceso del autobús a estos centros escolares frente al vehículo particular. Muchas veces encontramos que los vehículos de transporte escolar no pueden acceder a los centros porque está colapsada la entrada de vehículos particulares de los padres que van a dejar a los niños. El autobús también, si lo miramos desde el punto de vista de contribución al desarrollo de otras actividades como el turismo, somos una parte fundamental del turismo. El año pasado transportamos 192 millones de turistas en España. Sería también deseable que en las ciudades se habilitaran paradas en zonas estratégicas, en zonas turísticas para los autocares turísticos. Y, cómo no, pues me tengo que referir a la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que ha sido anunciada recientemente y que para nosotros también pues contiene, o entendemos que debería contener, importantes medidas para impulsar lo que es la movilidad sostenible, fomentando la construcción de aparcamientos decisorios, el uso de sistemas de transporte más eficientes, la transición energética o la transición a otras formas de propulsión de forma paulatina y desde el punto de vista de la neutralidad tecnológica. Recientemente hemos tenido información a que los planes, el antiguo Plan Moval, que no sé cómo se denominará a partir de ahora, va dirigido principalmente a potenciar el vehículo eléctrico. No sé si saben, pero que en el vehículo industrial de momento vehículos eléctricos no hay. O sea, eso llegará, pero todavía hoy por hoy vehículo eléctrico no hay. Si solo estas ayudas van destinadas al vehículo eléctrico, dejamos fuera lo que son los vehículos de gas, que sí que hoy por hoy en el vehículo industrial sí que es una forma de utilizar otro tipo de energía menos contaminante, o los vehículos híbridos que también el sector empieza a tener para poder de alguna manera ir poco a poco evolucionando una transición energética en la que estamos, como digo, muy comprometidos como sector. Y poco más. Estábamos hablando del tema de los carriles Busbao, que es otra de las formas y que deberían, a lo mejor, o medidas de infraestructuras que debería contemplar esta ley de cambio energético de cambio climático y transición energética, de captación de un modo sobre otro mucho más eficiente. Y por último, medidas fiscales, como pudieran ser aquellas medidas destinadas a reducir el IRPF de aquellas personas que viajan en transporte público por la compra de abonos de transporte, o el impuesto de sociedades para aquellas empresas que financien a sus trabajadores el transporte público. Hay otro tipo de medidas que podrían servir, es decir, hoy en día la Ley de Haciendas Locales lo permite, es una herramienta que no se utiliza pero que podría utilizarse, el que una ciudad o un entorno, un barrio esté provisto de un buen sistema de transporte público. Eso hace que las viviendas y los edificios se revaloricen y, por tanto, a lo mejor una recarga adicional en el IBI para financiar precisamente el uso del transporte público. Y, por último, un impulso a la contratación verde, que esto es una herramienta que además las directivas comunitarias está ahora mismo muy de moda, y que contribuiría de alguna manera a que los operadores de transporte invirtiéramos cada vez en vehículos y en tecnologías más eficientes desde el punto de vista medioambiental. Finalmente, no sé cómo voy de tiempo, un poquito pasado pues agradecer de nuevo la invitación a participar en esta comisión y ofrecernos como leales colaboradores que somos de las administraciones y del Congreso para toda aquella información que preciséis del sector del transporte en autobús. Muchas gracias, señor Barbadillo. Tal y como había anunciado anteriormente, al ser el Grupo Parlamentario Popular el que solicitó la comparecencia, inicia el turno de portavoces el señor Gamazo por 5 minutos. Tiene la palabra el señor Gamazo. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes y sea bienvenido, señor Barbadillo, a esta comisión, su comisión ya, la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Sepa que ha tenido el honor de ser el primer compareciente en esta comisión en este periodo.
y para nosotros está más que justificada su comparecencia con toda la información que nos ha facilitado. Está más que justificada porque representa a su sector a más de 3.368 empresas, a más de 80.000 trabajadores con empleos directos y con una facturación de 3.000 millones de euros conforme nos han indicado. Un sector del que me gustaría destacar entre todas sus cualidades esa capilaridad. Ustedes conectan a toda la población, a toda la gente, a todas las personas de nuestro territorio nacional y del insular también dentro del mismo, conectan al mundo rural con las urbes, conectan a las personas con los centros de salud, con los colegios tan necesarios. Por tanto, hay que poner en valor la apuesta que ustedes están realizando por esa conectividad de la gente en todas las poblaciones de nuestro territorio y por su apuesta por la movilidad sostenible con un modelo de negocio más eficiente, por la competitividad y la seguridad del transporte. Se ha referido a la Ley de Cambio Climático y me gustaría al respecto señalarle que el Partido Popular se comprometió a elaborar en el Gobierno y en la oposición una Ley de Cambio Climático y Transición Energética. La política de cambio climático del Partido Popular, de nuestro grupo, es una política que va de la mano siempre del desarrollo económico y del empleo, donde defendemos siempre la neutralidad tecnológica. Conscientes de esa urgencia, hace más de un año el anterior Gobierno puso en marcha la elaboración de esa ley, pero finalmente, con la moción de censura injusta y abrupta, a nuestro parecer, y al de muchísima más gente, pues quedó en un cajón. Por eso presentamos una proposición de ley para empezar a trabajar, una proposición de ley que fue rechazada el pasado 9 de octubre. Eso ocurrió con la Ley de Cambio Climático. Cierto es que ayer empezó a circular un borrador de algo referido al mismo, pero hemos perdido un tiempo muy importante en estas Cortes y en nuestro país. Al mismo tiempo, el anterior Gobierno se comprometió desde la Dirección General de Tráfico, junto con los portavoces de esta comisión, a elaborar un proyecto de ley de seguridad vial que también les afecta, donde habría que reformarla, que hacer una ley nueva y dejarnos los parches a un lado. Por eso se inició un proceso participativo muy amplio dentro del Consejo Superior de Tráfico y los diferentes grupos de trabajo, y durante cerca de un año se estuvo elaborando en la redacción de un borrador que la DGT envió al Ministerio del Interior en mayo de este año y que otra vez nos encontramos con esta moción de censura y que hizo que cambiara el Gobierno y que, como ocurrió con la Ley de Cambio Climático, pasara a la biblioteca de los olvidos del Ministerio. Es más, a finales de septiembre el director general de Tráfico vino a reconocer en esta comisión, exactamente el 27 de septiembre, que no era el momento de presentar ni tirar adelante esa ley, porque no podemos atraer aquí una ley porque las posibilidades que saliera era cero. Si eso fuese cierto, aquí no aprobaríamos ninguna ley y todas las semanas aprobamos leyes, aprobaríamos proposiciones de ley, trámites, admisión de trámites y proposiciones no de ley. Por tanto, tenemos capacidad de consenso y de acuerdo y es una excusa innecesaria que no justifica ese archivo y ese abandono. Dicho esto, me gustaría señalar la importancia de ese binomio a la conducción con las drogas y el alcohol al que usted ha hecho referencia y el que ha realizado diferentes propuestas que realiza desde Confobús, desde la tolerancia cero, esa reducción de los límites de alcohol, desde los etilómetros en los vehículos de transporte colectivo de viajeros y los controles preventivos que creemos necesario. Nosotros defendemos, y creo que todos los compañeros también, que la seguridad vial se basa en 3 pilares. Información, prevención y sanción. En estos momentos estamos en otra comisión, en la Comisión de Justicia, elaborando y mejorando la columna de la sanción con la reforma del Código Penal. Es necesario que esos controles preventivos se realicen y nadie ponga obstáculos, porque el sector del transporte de viajeros por carretera, sea de la titular que sea, tanto pública como privada, está comprometido con la seguridad, tanto los empleadores como los empleados, y merecen el reconocimiento debido al compromiso porque ejecutan sus responsabilidades haciendo esfuerzos continuados para garantizar la seguridad de todos los usuarios, de todos los viajeros. Al respecto, hemos tenido recientemente noticias, me gustaría dar datos. Las últimas noticias a finales de octubre de un accidente que se produjo aquí en la capital del Reino, donde un autobús de la empresa municipal de transporte colisionó y se produjo un
una lesión, un accidente, se atropelló a una persona, donde esa persona dio signos evidentes y resultó con positivos la prueba de drogas y evidencia un hecho, una realidad. Si ese control preventivo hubiese existido, ese trabajador ese día no hubiese tenido que trabajar. Al mismo tiempo, los últimos datos o la campaña de control y vigilancia de la Guardia Civil, de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil de junio, nos daba unos datos donde el 33% de las pruebas de drogas dieron positivo y donde la tasa de alcoholemia también fue muy importante. Es decir, todavía, a pesar de las campañas de concienciación, existen personas imprudentes que indebidamente cogen un vehículo y conducen cuando no deberían hacerlo. Es un tema de seguridad vial y laboral, es un tema de defensa de la vida y, por tanto, esa actuación preventiva, esos controles preventivos deberían establecerse. Nosotros compartimos tanto la reducción, esa tolerancia cero en los conductores, en los profesionales, como esos controles preventivos. Es cierto, como ha dicho, que no existe una normativa sobre esa obligatoriedad de los controles, por eso abogamos porque esos controles preventivos deban ser realizados con las máximas garantías, siempre evitando las represalias o la persecución contra cualquier trabajador. Aquí no se trata de perseguir a nadie, se trata de defender el interés general y el interés superior, que es el derecho a la vida de todos los que compartimos la red viaria, seamos peatones, ciclistas, motoristas o conductores. Al respecto, me gustaría preguntarle, desde la realidad cotidiana y desde el día a día, ¿qué resistencia encuentran ustedes se encuentran ustedes, las empresas que conforman Confebus, en el momento de realizar las pruebas, incluso siendo avisadas a los trabajadores por parte de los comités de empresa o de los representantes de los trabajadores? ¿Y si encuentran resistencias y a qué se deben y cómo las pueden justificar? Y al mismo tiempo, ¿cómo creen, porque esa experiencia piloto o una experiencia que se produjo en Castilla y León entre la Junta y Castilla y León para establecer a través de convenios colectivos esa colaboración y que se realicen, no se extiende a otros territorios y si conocen los resultados de esas pruebas? Respecto a movilidad sostenible, una breve pincelada porque el tiempo se está agotando. Únicamente indicarle o preguntarle, ¿hay alguna propuesta de alguna agrupación, de una ONG, en concreto la de la promoción del transport público, que entre otras la Asociación per la Promoció del Transport Públic, que entre otras cuestiones propone homologar la velocidad máxima del autobús hasta 110 km por hora en autopistas y autovías, porque ello mejoraría la sostenibilidad del transporte? ¿Nos podría indagar o ampliar esa propuesta y esa mejora de la sostenibilidad? Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Gamazo. A continuación, tiene la palabra, cerrando el grupo del Gobierno, tiene la palabra el grupo de Ciudadanos, doña Irene Rivera, por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, por supuesto, a Rafael por comparecer hoy aquí. Abrimos con la sesión de hoy una serie de jornadas de comparecencias que yo creo que son muy positivas, ¿no? Porque ofrece la visión de la sociedad civil, ¿no? De lo que tenéis mucho que decir también en esta Comisión de Seguridad Vial. Pues desde Ciudadanos defendemos una política integral del transporte que contempla a todos los modos pues de manera conjunta y equilibrada. Por supuesto, entre estos modos se encuentra el autobús y creemos que tiene un papel importante y relevante tanto en la movilidad como sabemos en la reducción de la contaminación, que hoy por hoy es uno de los grandes problemas, sobre todo en las ciudades. Yo creo que cuando venís expertos aquí lo ideal es haceros preguntas, porque quiero decir que nosotros estamos siempre debatiendo entre nosotros, pero tener la oportunidad de tener la visión de otras personas que estáis en el mundo real de la seguridad vial, pues me parece fenomenal. Entonces te voy a hacer una serie de preguntas para que luego en el turno de respuesta pues nos puedas ayudar. Primero, te quería preguntar cómo se podría mejorar la competitividad del sector. ¿Cómo crees que se podría hacer? ¿Cómo se podría mejorar también la gestión de los servicios? ¿De qué manera se podría satisfacer mejor las necesidades de la ciudadanía? Porque en muchos casos, sobre todo en las ciudades, encontramos
que cuando se quiere utilizar el transporte público hay una buena conexión radial, por ejemplo en el caso de Madrid, pero no hay una buena conexión en anillo a nivel de transporte público. No sé, vosotros que trabajáis, que estáis ahí en el sector, ¿cómo podría mejorarse eso? ¿Cómo mejorar la seguridad vial? Ya he comentado algunas cosas en la comparecencia y haré referencia también a ellas, porque coincidimos desde el Grupo Ciudadanos con algunas, como por ejemplo puede ser el tema de saber exactamente cuántos puntos tienen los conductores profesionales. Ahí coincido plenamente. Coincido plenamente también la tolerancia cero de alcohol y drogas para los conductores profesionales. Y bueno, por referirme a algunos datos que tenía por aquí, estamos hablando que 959 conductores profesionales perdieron la vigencia de su permiso para conducir a lo largo del año 2015, en datos de 2015, que es lo que está públicamente presentado en la DGT. Es preocupante, es preocupante. La pregunta es cómo valora este número de conductores profesionales que perdieron la vigencia del permiso de conducir en los últimos años y cómo se podría reducir este número. También yo creo que es importante, ¿no? Y bueno, otra pregunta sería ¿cómo se podría impulsar la movilidad sostenible sin incrementar la presión fiscal? Y ¿qué medidas de fomento de flotas sostenibles, promoviendo las tecnologías limpias, se podrían llevar a cabo? No sé si son muchas preguntas. Me queda una más. ¿Cómo voy de tiempo? Voy bien, ¿no? Fenomenal. Hay una cosa que nos preocupa especialmente, que creo que lo debatimos cuando la última vez que coincidimos, estuvimos juntos en un foro, y fue el tema de los autobuses escolares y el transporte escolar de menores que, como usted bien sabe, no disponen de cinturones de seguridad ni de sistemas de retención infantil, lo que plantea un evidente problema de seguridad. Me refiero a algunos de ellos, ¿no?, los más antiguos. Afortunadamente son cada vez menos y se han tomado medidas legislativas y sabemos que en el año 2023 todos los autobuses escolares estarán debidamente equipados. Pero, sin embargo, tal como considera incluso el Defensor del Pueblo, al que han llegado pues quejas de padres de distintos colectivos, se cree que no es suficiente. En el año 2023 estamos hablando de un horizonte de 5 años. Por ello, el Defensor del Pueblo incluso recomienda revisar el Real Decreto 443/2001, que precisamente regula este tipo digamos, regula este periodo transitorio, ¿no? La pregunta es, ¿considera que se debería revisar este Real Decreto? ¿Sobre qué condiciones de seguridad y en el transporte escolar y de menores, que desde su punto de vista, qué se podría hacer ahí, ¿no? Y bueno, yo creo que esto son inquietudes que tenemos del sector en Ciudadanos y que creo que serían muy buenas saber cómo podemos mejorarlo entre todos, ¿no? Y desde luego hacer hincapié en que creo sinceramente que sí debería de haber un automatismo más fácil con la Administración, en este caso para que tome nota el Gobierno, ¿no?, de informarles a ustedes de cuáles son los niveles de puntos que tiene. Ya termino, señor presidente, que veo que me está mirando. De cuáles son el número de puntos vigentes que tienen sus conductores profesionales, porque si no es un poco complicado, ¿no? Es un poco complicado, y hacer mayores controles quizás de vigilancia de alcohol y drogas a esos conductores profesionales. No podemos olvidar que es un plus, ¿no? Ser un conductor profesional es un plus a un conductor normal. Así que, bueno, esas son un poco mis cuestiones y reflexiones y espero nos pueda contestar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rivera. A continuación, para el turno del grupo de Unidos Podemos, tiene la palabra don Jorge Luis. Muchas gracias. Empezando por el presidente y siguiendo por el compareciente. Su presencia aquí creo que era más que necesaria, porque bueno, así podemos conjugar lo que siempre estamos barajando aquí, que es el derecho a la movilidad, el derecho a un medio ambiente limpio y sano, y la seguridad vial, que es para lo que estamos aquí, para hablar sobre seguridad vial y movilidad sostenible. En cuanto a las cifras que ha dado en su comparecencia, la búsqueda que hemos hecho nosotros coincide plenamente.
Ratificamos esa mayor seguridad del transporte colectivo frente al transporte privado y por eso en aquellas iniciativas que este grupo ha llevado a cabo siempre hemos intentado desviar el flujo de la movilidad, aunque fuera movilidad inducida, hacia un transporte más colectivo y dejar el transporte privado, sea o no más ecológico o menos, para menos transporte, ¿no? Intentar que se priorice el transporte colectivo frente al privado. En cuanto a las cuotas modales que comenta, que es el 47% de la cuota del transporte colectivo de Confebus, el transporte por autobús, lo que sí que le queríamos hacer era una serie de preguntas acerca de iniciativas que ya han sido debatidas o que se han registrado en esta comisión. Por ejemplo, hablaríamos de la cómo ven o cómo verían en el sector la Exchanging Places Initiative, que es una iniciativa nacida en Reino Unido que tiene que ver con la seguridad de los ciclistas y que habla de que para la obtención de la licencia de los transportes de más de 3.500 kilos y para transporte público en concesión tipo taxi y demás en ciudades, tendrían que hacer prácticas con bicicleta en ciudad, al cargo de, evidentemente, colectivos y entes certificados que tuvieran conocimiento de la siniestralidad del ciclismo. También, en cuanto a algunas de las medidas que ha puesto, le preguntaría cuál sería el ritmo de implantación de los alcologs. El ritmo de implantación, ha comentado que los 3 puntos obligatorios del cinturón de seguridad a partir de cierta fecha, cuál podría ser esa fecha, si quisiéramos hacer esa iniciativa realidad. Y ha comentado también acerca de la ley. Querría preguntarle, porque este grupo ya hizo enmiendas a los presupuestos para incrementar la participación en el Consejo Superior de Tráfico y Movilidad Sostenible, cuál es la experiencia de Confebus y del transporte colectivo en los consejos sectoriales del Consejo Superior de Tráfico y cuáles han sido los retornos que ha recibido del Ejecutivo. Respecto al proceso que ha comentado al principio el portavoz del Partido Popular. En cuanto a esto, la posición de nuestro grupo, partíamos de un consenso en la que todos los grupos estábamos de acuerdo en que había que hacer una reforma integral de la Ley de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Yo creo que lo más útil, lo más constructivo será tratar de convencer al nuevo director general de Tráfico de que podemos llegar a un texto de consenso y que estas medidas no son terreno de la arena que podemos ver algunas veces en los plenos, sino que puede ser algo, creo que bastante más consensuado. Y para eso era que queríamos que ustedes, desde la sociedad civil, desde la empresa, desde los sectores afectados, vinieran y nos dieran directamente la opinión. En cuanto a la proposición no de ley de financiación de transporte público que se aprobó, queríamos pedirle márgenes, pedirle cuáles serían las cifras en las que estaríamos hablando dentro del sector. En cuanto a los planes de movilidad, centros escolares, etcétera, querríamos preguntarle cuál es la participación de Confebus dentro de los consejos escolares de zona, cuál es su participación en las administraciones que son autonómicas y locales. Y en cuanto a la ley de cambio climático, que ha comentado que debería tener medidas para impulsar aparcamientos disuasorios, transición, creo que ha dicho también la fiscalidad. En cuanto a la fiscalidad, concretamente, ¿cuáles serían las propuestas que tendría Confebus? Nos interesa especialmente. Sobre todo, tanto fiscalidad positiva como negativa, las dos. En cuanto al resto de cuestiones, espero las respuestas de estas primeras y ya entramos más profundamente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge.
A continuación, para terminar el turno, si no hay otro grupo presente en la sala, tiene la palabra el señor Urquizo por el Grupo Socialista. Muchas gracias, señor presidente, y muchísimas gracias, señor Barbadillo, por su presencia hoy aquí, por su comparecencia. Además, como hemos venido defendiendo desde mi grupo, estas comparecencias serán necesarias porque creemos que podemos aprender mucho de ustedes en nuestra tarea legislativa, pero, si me permite, también necesarias para que no solo nos ponga cara y ojos a los comparecientes, sino para que vea un poco cuál es el talante de cada uno en nuestro trabajo, a cuántos nos preocupa mucho la seguridad vial y a cuánto les preocupa a algunos sus cuestiones particulares, ¿no? Así que creo que está muy bien que la sociedad venga aquí y vea el trabajo que hacemos y desempeñamos y en qué nos preocupamos. La verdad es que su tarea, la de los desplazamientos en autobús, es vital, importante, como usted ha señalado, porque es un modelo de transporte más económico que permite la movilidad de mucha gente, es decir, que es una forma de transportar a muchísima gente, de forma mucho más económica, porque además, en el caso de aquellos que somos o venimos de la España interior, para el mundo rural, muchas veces es la única forma de desplazarnos, porque no disponemos de aeropuertos, no tenemos trenes, es decir, que la única forma de desplazar a los habitantes en el mundo rural, en muchas ocasiones, es el autobús, y porque además un porcentaje muy elevado de la gente que ustedes desplazan son colectivos vulnerables, son niños, son personas mayores, gente que tiene problemas de movilidad, ya sea pues porque no pueden disponer de un vehículo propio, mil razones, y es colectivos muy vulnerables, ¿no? Por todo ello, creemos que su tarea es muy importante y juegan un papel fundamental. Mi intervención, mis preguntas van a ir en dos direcciones. En primer lugar, nos gustaría hablar un poco de qué podemos hacer para evitar los accidentes, es decir, qué es lo que podemos hacer sobre aquellos factores en los cuales nosotros tenemos capacidad de decisión. No podemos controlar el clima, pero sí podemos incidir sobre los conductores, sobre las infraestructuras. Y, en segundo lugar, me gustaría saber algo más de qué podemos hacer una vez se ha producido el accidente, una vez que el accidente ya está con nosotros, ¿no? Sobre la primera cuestión, las carreteras. Como decíamos, mucho de este transporte tiene que ver con la España interior, lugares donde no hay autovías, no disponemos de vías rápidas, son carreteras muy difíciles de conducir. ¿Qué nos recomendaría a ustedes? ¿Qué tendría que hacer, un gobierno para poder atajar este problema? ¿Invertir mucho más en, el mantenimiento de las carreteras? ¿Es necesario realmente, más que el mantenimiento, transformarlas en vías rápidas? Desde su punto de vista, incluso con los datos que ustedes tienen, ¿cuáles son los puntos negros que ustedes localizan en España que pueden ser más difíciles para el transporte de autobús? Es decir, sobre qué infraestructuras tendríamos que incidir mucho más. En segundo lugar, sobre la tecnología, que también es importante para evitar accidentes. Ustedes han hablado de uno de ellos, que es la imposibilidad de conducir cuando el conductor dé una tasa de alcoholemia y, por tanto, paralizar el vehículo. ¿Es la única o conocen más tecnología que podría evitar accidentes? Y, además, nos gustaría saber el sector cuánto está invirtiendo en todo esto, es decir, en investigación, en desarrollo. La modernización, cualquier sector, consiste en hacer lo que uno ha hecho siempre, pero mejor. Entonces, nos gustaría saber en su tarea de innovación tecnológica sobre qué están incidiendo, realmente si tienen un departamento, sé que son muchas pequeñas empresas y, por lo tanto, en la pequeña empresa es muy difícil el I+D, pero también hay grandes empresas, y saber un poco en qué tecnología ustedes se están centrando. Y el tercer elemento son los conductores. Ha hablado de la edad, pero también nos gustaría saber si creen o consideran que la formación que recibe un conductor es suficiente, si tendría que hacerse más incidencia en la formación continua, es decir, sobre qué elementos podríamos hacer que los conductores de autobuses sean mucho mejores de los que son, es decir, sobre la formación. Y sobre el rescate, es decir, nosotros tenemos que evitar que haya accidentes, pero lamentablemente se producen por factores que a veces no controlamos y que no tienen que ver, incluso con el comportamiento humano, sino pues con el azar o con la suerte, ¿no? ¿Qué cree que habría que mejorar en el transporte, en el rescate? Y no hablamos de una cuestión baladí, porque cuando hay un accidente de autobús es mucha gente la que sufre el accidente, muchas víctimas, lo que implica un gran desplazamiento de recursos. Hay que trasladar a muchos sanitarios, a muchos bomberos, a mucha gente para excarcelar. Es decir, que no es un rescate fácil y sencillo, es un rescate bastante complicado y con muchas dificultades. Entonces, bajo su punto de vista, ¿qué podríamos hacer para que esos rescates sean mucho más fáciles y sencillos, más eficientes? ¿Qué tecnología tendría que tener los autobuses para que nosotros pudiéramos hacer, el rescate de la gente, que muchas veces la posibilidad de sufrir un accidente, una situación muy grave de enfermedad,
digamos, que se traslade, digamos, ese accidente a las personas. Su capacidad de incluso fallecer depende muchas veces de minutos, de la celeridad con lo que se haga el rescate. Por lo tanto, ¿qué podríamos hacer para mejorar mucho eso y evitar los mayores daños posibles, ¿no? Y finalmente, nos preocupa también la movilidad sostenible. Es verdad que usted ha dicho que, hombre, pues el vehículo eléctrico está muy lejano todavía en este modelo de transporte, seguramente porque bueno, son vehículos más pesados, harían falta baterías muy grandes, pero es verdad que la economía limpia es una economía electrificada y es a la que vamos a tender cada vez más, donde seguramente los combustibles pues cada vez van a ir poco a poco desapareciendo de nuestras vidas, ¿no? Entonces, no sé si están ustedes investigando sobre ello, si tienen departamentos, si hay I+D, si realmente las empresas están metidas en esta cuestión. Y en relación con esta movilidad, también la sostenible, me gustaría saber ¿cómo consideran que están preparados los autobuses para la movilidad de personas con, valga la redundancia, movilidad reducida? Gente pues, que va en silla de ruedas o que tiene también problemas de desplazamiento. Entonces, si ustedes están pensando en algún tipo de innovación, porque por ahora que es verdad que están los mini autobuses, porque a veces hay autobuses muy pequeños que sí permiten pues, tener esas rampas de acceso y desplazarles, pero en autobuses mucho más grandes, por ahora yo no he visto apenas tecnología en ese aspecto y saber si ustedes, pues bueno, hay autobuses especiales y se está trabajando también en esa dirección sobre la movilidad reducida de las personas para que puedan también acceder a esta forma de transporte que, como digo, es muy específica, que tiene que ver muchas veces con los pequeños pueblos, con lugares donde no llegan otras formas de transporte como el tren o el avión y, por tanto, es muy necesario para ellos, ya que les permite además el acceso a servicios públicos tan básicos como la sanidad o como la educación. Es decir, la escuela rural, los CRA y seguramente los centros sanitarios, pues dependen también muchas personas de esta forma de transporte y por eso les hacen tan importantes y vitales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Urquizu. Para responder a las cuestiones que han formulado los distintos grupos parlamentarios, por 10 minutos vuelve a tener la palabra don Rafael Barbadillo. Muchas gracias, presidente. La verdad es que son muchas preguntas, espero poderlas contestar todas y no dejarme ninguna. Con respecto, bueno, pues al señor Gamazo, que me preguntaba sobre las dificultades que teníamos para bueno, pues realizar los controles o la implantación de los controles, que es verdad que Castilla y León, a través de convenios colectivos, hay algunos ya convenios colectivos en España que sí que recogen la obligatoriedad a someterse a los controles por parte de los profesionales del sector. Es cierto que no es una experiencia o una costumbre pues ampliamente desarrollada en todo el territorio español. Pues es verdad que nos encontramos dificultades principalmente por la parte social a la hora de implantar este tipo de medidas, cuando muchas veces no entendemos por qué. Yo entiendo que, por supuesto, este tipo de controles hay que realizarlos con todo tipo de garantías y de protección de datos y derecho a la intimidad del profesional de la conducción, pero no entendemos el por qué cuando, bueno, pues oye, las condiciones que sean necesarias para poderlo realizar y que se sepa si es apto o no es apto. Si no se puede conocer las causas de la no aptitud, pues bueno, si fuese posible se pueden poner medidas para corregir ese tipo de situaciones, y si no, pues no entendemos. Es decir, pues pedimos y solicitamos que sea la propia regulación la que nos facilite esta aptitud o no aptitud del conductor profesional. Entendemos que así debe de ser y no debe ser un objeto de negociación. Es decir, yo creo que la seguridad vial no es objeto de negociación. Y en cuanto al estudio de Transport Publics al que usted hacía referencia, de incrementar la velocidad a 110 km por hora, esto, bueno, pues está relacionado también con la evolución de los vehículos. Es decir, los autobuses de hoy en día están construidos para soportar estas velocidades y mucho más. Llevan, pues como decía, todo tipo de tecnología en materia de seguridad activa y pasiva, y incrementar 10 km por hora, porque el límite en autovías y autopistas de 100 km por hora permitiría precisamente ganar competitividad al sector del transporte en autobús, reduciendo los tiempos de viaje, cuando además, si vamos a las cifras de siniestralidad del sector, pues prácticamente no hay accidentes en el sector del autobús. Esto está relacionado además con uno de los proyectos normativos que ha puesto en marcha la Dirección General de Tráfico, en la que pretende reducir las velocidades a los vehículos particulares y motocicletas en las vías convencionales, de pasar de 100 a 90 km por hora,
Y en el propio preámbulo de la norma habla de que los vehículos que tienen siniestralidad en ese tipo de carreteras son esos vehículos, no los autobuses. Es decir, y así lo ha entendido la Dirección General de Tráfico, y va a mantener la velocidad a 90 km por hora, que es una forma de que todos circulemos a la misma velocidad por las carreteras convencionales y evitemos la maniobra más peligrosa, que es el adelantamiento. Entonces, de esta manera, si todos circulamos a la misma velocidad, nos evitaremos adelantamientos, como digo, y por tanto situaciones de riesgo. En cuanto a ciudadanos, que Irene Rivera, que me hacía pues multitud de preguntas, bueno, pues efectivamente cómo mejorar la competitividad del sector sería la primera de ellas. Bueno, pues relacionado con el tema de la velocidad sería una de las medidas, pero cómo no, pues los busbaos que siempre estamos poniendo de manifiesto en el acceso a las grandes ciudades españolas, que es cierto que no es necesario ya construir un busbao como el que tenemos en la carretera Nacional 6. Hoy en día la tecnología nos permite utilizar la infraestructura existente reservando carriles en tramos horarios para el transporte público. Hay un proyecto para desarrollar uno en la 2, precisamente dotando de tecnología para reservar durante horas tanto un carril de entrada y salida en el de la 2. Es un proyecto que va lento, pero que esperemos que en breve vea la luz, y si esto funciona es con un coste muy razonable, y que la verdad es que el beneficio sería tremendo, porque esto permite incrementar la velocidad comercial de los autobuses, reduciría los tiempos de viaje, mientras una persona está atascada en la carretera, está viendo cómo los autobuses tienen libertad de movimiento, agilidad de movimiento, y por tanto sería una forma de atraer y de captar demanda. Como así se puso, el carril busbao de la Nacional 6 produjo un incremento de cerca del 40% del uso del autobús cuando se puso en funcionamiento. Desde el punto de vista de la gestión, pues hombre, entendemos que hoy en día necesitamos en el sector, bueno, nosotros somos gestores de movilidad, la verdad es que nos dedicamos al transporte en autobús, pero ya empezamos a desarrollarnos y a gestionar movilidad de otra manera. Es decir, el sector ya tiene gestión de bicicletas en algunas ciudades, gestiona ferrocarriles, gestiona, bueno, es decir, lo que es todo relacionado con elementos, como he dicho, elementos de movilidad. La intermodalidad, pues claramente es un elemento clarísimo de mejora de la gestión. Tenemos que facilitar y despenalizar los transbordos de los usuarios del transporte público. Los intercambiadores, que duda cabe que han sido una forma de resolverlo. Nos encontramos con que las estaciones de autobuses pues sería uno de los talones de Aquiles que ahora mismo tiene el sector. Son infraestructuras muy anticuadas que precisan de una renovación importante. Si nos circunscribiríamos, si analizamos las capitales de provincia y las ciudades de más de 100.000 habitantes, estamos hablando de 60 estaciones aproximadamente que precisan de una atención especial de inversión por parte de las administraciones, y bueno, pues con una inversión por estación de unos 3 millones de euros estaríamos hablando con un plan con 180 millones renovaríamos las principales estaciones de autobuses, 60 estaciones de autobuses, y el potencial de usuarios beneficiados sería de 600 millones, creo que es la cifra que nosotros estamos barajando. O sea, es decir, es una medida desde el punto de vista económico en lo que es en los presupuestos generales muy modesta, y que sin embargo el impacto que tiene social es muy grande. En el tema de los conductores, 959 conductores profesionales dieron positivo, ¿no? Se quedaron sin puntos. Pues efectivamente pues es una medida que nosotros necesitamos conocer, es el saldo de puntos de los conductores, que todo lo que sea acciones de prevención y formación y concienciación de los profesionales para evitar este tipo de situaciones, pues por nosotros, de hecho, en el sector, como decía, se invierte muchísimo en formación, incluso hay empresas del sector que tienen sus propias escuelas de formación, y bueno, pues para tratar de alguna manera pues mejorar la seguridad, concienciar, tratar de evitar este tipo de situaciones. La movilidad sostenible, la flota de vehículos. Bueno, por la flota de vehículos podemos decir, y eso con orgullo, en España, que tenemos la flota de autobuses más moderna de toda la Unión Europea, fruto del sistema de transporte en autobús. Tenemos un sistema de transporte en autobús hiperdesarrollado si nos comparamos con Alemania, Francia u otros países de la Unión Europea, gracias al sistema concesional que hay en España, que se opera a través de contratos con la Administración, que permite a la Administración precisamente tener un control exhaustivo de la oferta de transporte en autobús. Se están incorporando los vehículos más avanzados en tecnología diésel, serían los Euro 6 de última generación,
cuyas emisiones la verdad es que son muy reducidas en este momento. Se están incorporando vehículos de gas, se llevan incorporando desde hace tiempo, y el eléctrico se está empezando a incorporar, pero más únicamente en los entornos urbanos. De momento es tecnología disponible para el entorno urbano, no existe tecnología para el entorno interurbano. Las baterías efectivamente tienen un elevado, pesan mucho. Y penalizan pues lo que es la construcción, el peso por eje, que tiene unas limitaciones en cuanto a la construcción para que la infraestructura lo soporte. Hoy en día no hay tecnología disponible, aparte del sobrecoste que conlleva un vehículo eléctrico, ¿no? En el entorno urbano, si nos comparamos, un autobús urbano está en torno a los 125.000, 150.000 euros, y un autobús eléctrico de entorno urbano estamos hablando de 600.000 euros, con las incógnitas que conlleva la duración de la vida útil de las baterías y luego la autonomía del vehículo, que varía mucho si estamos en invierno o en verano. Las calefacciones son un problema. ¿Cómo hacemos uso de la calefacción? Se están metiendo motores térmicos para dar solución a la calefacción, porque consume mucha batería, con lo cual estamos volviendo a meter gasoil en un vehículo eléctrico. Nos encontramos también que si en invierno pues los aires acondicionados también, y por tanto llegará y en ello estamos. Es decir, el sector está incorporando ya vehículos eléctricos en algunas explotaciones de entorno urbano. En el entorno interurbano de momento no existe. Tan pronto como esté disponible la tecnología, el sector la va a adquirir, porque en ello estamos. Entendemos que la movilidad sostenible, limpia, etcétera, etcétera, es una de las posibilidades, es utilizar de momento, hasta que la tecnología esté disponible, motores de combustión en los ámbitos interurbanos, y cuando se llega a las ciudades con un motor híbrido, con un motor eléctrico, se podría hacer la última milla para la entrada de la ciudad, evitar emisiones. Los cinturones de seguridad en el transporte escolar. Efectivamente los cinturones de seguridad no se pueden, son obligatorios para los vehículos que se matricularon por primera vez en el año octubre de 2007, y lo que ha ido la propia renovación del parque es lo que ha hecho que ya prácticamente, pues como decías, entre el 75 y 80% del parque de vehículos esté ya dotado de cinturones de seguridad. Cinturones de seguridad de 2 puntos, que esto también es un vacío legal que también deberíamos cubrir de alguna manera, porque no existen sistemas de retención para niños cuya estatura sea inferior a 1,40 metros. No existen sistemas 1,35, no existen sistemas de retención homologados a su talla y peso, es decir, la famosa sillita, pero que esté homologada para cinturones de 2 puntos. Solo hay para cinturones de 3 puntos y por tanto no existe y no tiene por qué llevarlo. Sería una de las medidas también a tener en cuenta, el poder desarrollar o construir vehículos, estos sistemas de retención para cinturones de 2 puntos, que en este momento no existe. Y que duda cabe que el cinturón de 3 puntos viene a mejorar, porque la sujeción del pasajero es mucho mayor. Entonces, implantación, cuando ya se están incorporando de forma voluntaria por parte del sector, es decir, muchos de los vehículos que ya se están adquiriendo desde hace 3 años o así van con cinturones de 3 puntos. Es un tema voluntario de la empresa, pero ya hay empresas que lo están haciendo, porque precisamente el modelo de licitación y las exigencias de las administraciones públicas así lo requieren. Jorge Luis de Podemos, pues cómo podemos hacer, cómo vemos el tema de las prácticas con bicicletas por parte hoy es una formación a incluir también para los profesionales del sector, para que se conciencien y conozcan pues cómo de vulnerable se siente muchas veces el ciclista en las ciudades. Es cierto que se están dotando ya también de tecnología los vehículos que permiten detectar todos los ángulos muertos y todo el perímetro del autobús. En breve veremos que los espejos retrovisores van a desaparecer ya prácticamente en los autobuses, porque van a ser sustituidos por cámaras que permiten tener visión 360 grados y que avisan además de cualquier obstáculo en el radio de giro del autobús, de forma que mejore la seguridad vial tanto de los usuarios del autobús como del resto de la vía. La implantación de los alcolocs, igual que los cinturones de 3 puntos, el sector depende de la empresa, está ya implantando de forma voluntaria los alcolocs, pero podríamos poner una fecha de matriculación para iniciar la obligatoriedad de la implantación de los dispositivos para mejorar de alguna manera la seguridad vial. En esto el sector está absolutamente de acuerdo y por ello igual. En cuanto a
La financiación del transporte público, la PNL de financiación del transporte público. Bueno, cifras del sector, claro, no tengo aquí unas cifras determinadas de lo que son los déficits de explotación de las diferentes concesiones autonómicas y municipales, pero sí que es cierto que pues la mayoría de este tipo de explotaciones son deficitarias, muchas veces porque son las administraciones las que fijan el precio del servicio. Pues en una ciudad determinada yo quiero que mis ciudadanos paguen €1 por el uso del transporte público, sabiendo que el déficit de explotación lo tiene que cubrir finalmente el ayuntamiento, la diferencia entre el precio del billete y el coste del servicio. Y muchas veces pues contamos que son los presupuestos que se negocian año a año los que disponen de una partida presupuestaria para financiar el transporte público, sin tener una certeza muchas veces los operadores de qué cantidad se va a destinar cada año a la financiación del déficit de explotación. ¿Participación en los consejos escolares? 0. No participamos, no estamos invitados a participar en los consejos escolares. Nosotros somos de la opinión que el transporte escolar, puesto que la administración otorgante de la autorización de transporte escolar es Transportes, es la administración de Transportes, debería ser Transportes quien licitara el servicio de transporte escolar. Y muchas veces, es Educación quien licita el servicio de transporte escolar, cuando luego el otorgante de la autorización es Transporte, no es Educación. Y pues muchas veces el presupuesto que la administración de Educación deja para transporte es muy pequeño, porque lo destina a otro tipo de prioridades. Y entendemos que esto debería ser la administración de transporte. No participamos en los consejos escolares, que sería pues una de las formas también de informar y de dar a los consejos medidas para mejorar la seguridad en el transporte escolar. Ley de cambio climático. Medidas fiscales que tanto, pues eso, el tema del IRPF podría ser una de las medidas, el tener, si yo viajo en transporte público, ya que estoy contribuyendo a una movilidad sostenible, estoy contribuyendo a reducir las emisiones y demás, pues ¿por qué no tener una pequeña deducción en el impuesto de la renta de las personas físicas? Impuesto de sociedades, pues lo mismo que comentaba, si aquellas empresas que financien el abono transporte o instalen servicios de transporte de trabajadores para evitar que utilicen el vehículo particular, podrían tener deducciones en el impuesto de sociedades. El IBI, que también he comentado anteriormente, y luego, ¿por qué no?, el IVA superreducido, que es una de las medidas. Entendemos que el transporte público es un bien de primera necesidad y, por tanto, debería de también contar con un IVA superreducido. Desde el punto de vista, Ignacio también del Grupo Socialista, que me comentaba qué podemos hacer para reducir los accidentes, la prevención, la formación, la concienciación para nosotros es fundamental. Por supuesto, la tecnología, en el sector se está incorporando toda la tecnología, y luego me referiré más adelante cuando usted me lo preguntaba en otra de las cuestiones, y entendemos que así es decir, el sector está haciendo unos grandes esfuerzos en materia de formación. Los profesionales de la formación cada vez están más concienciados, es verdad que tienen hábitos de vida cada vez más saludables, se preocupan por la alimentación, están bastante concienciados también con el tema del alcohol y las drogas, pero todo lo que podamos hacer por limitarlo y reducir estos riesgos, pues mejor que mejor. Una vez que se ha producido el accidente, pues efectivamente nosotros tenemos en las empresas protocolos de seguridad de cómo actuar en situaciones de emergencia, se ponen en marcha comités de crisis como sistemas de información, tenemos ya, y se está invirtiendo ya también en un nuevo dispositivo de evacuación de los pasajeros en caso de que salen con la butaca, que sirve para inmovilizar el vehículo, el rescue se llama, y que sirve para inmovilizar al pasajero y evacuarlo con la butaca que haría de camilla en la propia butaca del autobús. Informamos a todos nuestros pasajeros antes del inicio del viaje de los dispositivos de seguridad que tiene el autobús, cómo se debe de evacuar el autobús y cómo comportarse en caso de accidente. Los puntos negros, pues no tengo aquí ahora mismo el detalle y la relación del mapa de puntos negros de las carreteras españolas, pero sí que duda cabe que que invertir en reducir, en eliminar estos puntos negros, que todos sabemos dónde están y que nos informan de que hay un punto negro, que reduzcamos la velocidad, que mejor que todo eso, vamos a eliminarlo, que es mucho más sencillo, y así nos evitamos situaciones de riesgo.
Si las transformamos en vías rápidas, pues por supuesto evitamos adelantamientos, que como comentaba antes es la maniobra más peligrosa. La tecnología. Tenemos elementos de tecnología que detecta la fatiga del conductor, que le sirve para avisar que pues está en una situación que a lo mejor debería de parar, aparte de los tiempos de conducción y descanso y toda la reglamentación y tacógrafo que llevan los vehículos que tenemos que cumplir. Se montan los servicios precisamente en base a toda esta normativa para cumplir con ella. Se está, como decía antes, dotando de sistemas de cámaras para evitar los ángulos muertos y tener en cuenta todo el tema de los detectar ciclistas, etcétera, etcétera. Y en I+D, en seguridad, pues toda la tecnología que en el mercado va saliendo se va incorporando, como decía, primero en los autobuses. Los limitadores de velocidad. Ahora tenemos seguimiento de la flota por parte de las empresas en tiempo real. Se sabe en cada momento, si se produce un siniestro, qué velocidad llevaba el vehículo en ese momento, cuántos viajeros iban, todo lo que en relación con ese servicio se estaba prestando. Y por último, el tema del vehículo eléctrico al que ya me he referido, que hoy por hoy pues la tecnología todavía no está madura. La I+D del sector muchas veces son colaboraciones del sector con el propio sector fabricante y carrocero de autobuses. Trabajamos conjuntamente y es el propio sector el que le propone desarrollos al sector fabricante para mejorar la seguridad. Y el tema de los PMRs, que es un asunto efectivamente para nosotros muy importante. Todas las concesiones de transporte cada vez se van adaptando. En el caso de, por ejemplo, aquí en Madrid, el Consorcio de Transportes de Madrid, toda la flota ya está adaptada a personas con movilidad reducida, con rampas para permitir el acceso a personas con movilidad reducida. En vehículos interurbanos de larga distancia ya también las propias licitaciones del Ministerio de Fomento nos están exigiendo la accesibilidad y muchas empresas sin haber licitado ya han puesto vehículos accesibles para personas con movilidad reducida. Sistemas de anclaje de sillas de ruedas y demás dentro de los vehículos. Para nosotros eso, por supuesto, es fundamental, porque una parte muy importante de nuestros viajeros es, como decía, personas ya con dificultades de movilidad. Y os invitamos a todos a que conozcáis tanto los sistemas y tecnologías que cualquier empresa del sector tiene en materia de movilidad sostenible y de seguridad. Cuando queráis podríamos organizar una visita a alguna empresa del sector para conocer toda la tecnología. Y no sé si me he extendido demasiado, pero hay muchas preguntas. Un poquito, pero no pasa nada de cortesía. Muchas gracias, señor Barbadillo. La invitación que ha hecho a los miembros de la comisión para conocer alguna empresa del sector. Tenemos por costumbre ser muy receptivos a ese tipo de invitación, y simplemente con que, si así lo consideran, lo tramiten, la Junta de Portavoces de la comisión y la mesa lo valorará, para, si así lo entienden ellos, poder acudir a conocer a mayor profundidad el sector. En el turno de réplica de los grupos parlamentarios, por 3 minutos, el señor Gamazo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señor presidente. Señor Barbadillo, unas consideraciones, preguntas que seguramente no me podrá responder, así que voy a ser muy breve. Se ha referido usted al Plan Moval. El Plan Moval, como bien sabe, tiene una consignación presupuestaria en los presupuestos generales del Estado, que no todos votaron a favor de los mismos, y en estos momentos no se está poniendo en marcha por parte del Gobierno. ¿Cómo valora esa falta de apoyo, esos obstáculos innecesarios que sin duda está generando distorsiones de mercado e incertidumbre entre los clientes, entre los que no se encuentran ustedes, pero sí como ciudadanos? Otro tema interesante es la demonización del diésel por parte del actual Gobierno, con ese sablazo impositivo que vamos a sufrir los españoles, todos los propietarios de los 17 millones de vehículos diésel, cuando el problema no está tanto en el combustible, sino en la antigüedad de los vehículos. Ustedes con FEBUS en julio supusieron públicamente a ese sablazo porque iba a suponer unas mermas económicas para ustedes, perdón, por favor, unas pérdidas. Gracias, presidente. Y sin duda iban a sufrirlo también los usuarios, los pasajeros de los autobuses, esos 1.750 millones de personas que utilizan el autobús, porque se iban a repercutir ese incremento en el precio.
parece que hubo unas declaraciones de otra ministra, de estos ministros que nos desgobiernan, donde parece que rectificaron ese globo sonda. Le pregunto al respecto si tiene alguna respuesta en concreto, si sabe lo que va a pasar con su sector, si están preocupados y qué esperan, porque como aquí vamos de rectificación en rectificación, día sí, día no, pues puede ser que al final se produzca todo lo contrario al globo sonda inicial. Y por último, otro tema que les afecta es respecto al pago del uso de las autovías y de las autopistas. ¿Qué opinión le merece el cambio de criterio de los políticos? ¿Qué opinión le merece el cambio de criterio de los políticos y la amnesia selectiva de los políticos que ahora nos gobiernan desde el Poder Ejecutivo, que en marzo ese grupo socialista reclamaba que todas las autopistas de peaje fueran gratuitas? Eso sí, se lo reclamaba al gobierno que no era de su color, 13 de febrero de 2018, y ahora en noviembre Fomenta abre la puerta al pago por el uso de todas las autovías. ¿Qué opinión le merece eso? Muchísimas gracias. Señor Gamazo, me ha puesto usted un aprieto porque realmente son los portavoces los que cierran, por lo tanto sus respuestas me temo que el señor Barbadillo no se las va a poder ofrecer en el seno de la comisión, pero queda constancia en el diario de sesiones, que supongo que está siendo grabado y sí, estará siendo grabado. Y en cualquier caso podrá acceder a la información. A continuación tiene la palabra por los mismos 3 minutos doña Irene Riviera por el Grupo de Ciudadanos. Muchas gracias, presidente. Simplemente no os voy a consumir los 3 minutos. Simplemente quería agradecer en la comparecencia las respuestas también que se han puesto sobre la mesa y bueno, que me parece muy positivo que sigamos trabajando en todas estas líneas para mejorar la seguridad vial que es fantástico tener la puerta abierta con todos ustedes para seguir colaborando y poder hacer iniciativas de seguridad vial y hacer que sea mucho más seguros, ¿no? Así que nada, simplemente agradecer la asistencia. Gracias. Muchas gracias, señora Rivera. Para intervenir en nombre del Grupo Podemos, tiene la palabra don Jorge Luis. Pues muchas gracias, señor Barbadillo. Sobre las respuestas que ha dado, me faltaría el tema de la fecha para la implantación de algunas, pero creo que podemos seguir hablando después de esta comparecencia. Y desde luego lo que nuestro grupo y creo que todos los grupos de esta comisión lo que esperamos y queremos es dar una seguridad jurídica y de inversión industrial al sector, que redundará en un mayor beneficio para toda la sociedad, desde luego. Yo le insto también a que entre sus asociados pues siga promoviendo las actuaciones en pos de una cultura de paz vial, y que desde luego estas iniciativas que dice que algunos de ellos ya llevan iniciadas sobre el respeto y la empatía con conductores vulnerables con los que comparten el resto del espacio vial, sigan haciéndose y sigan incrementándose. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge. Para cerrar el turno de portavoces. Sí, yo también. Gracias, señor presidente. Reiterar los agradecimientos al señor Barbadillo. Ha sido una, comparecencia muy ilustrativa y que nos ha sido muy útil, y esperemos que, no sea la última, sino que le veamos más veces también por aquí. Y respecto al portavoz del Partido Popular, decirle que si tan interesado está en esos temas, llame a comparecer al Gobierno, no a la sociedad. Me refiero que tiene que acordarse de quién tenemos delante, ¿no? Y sobre todo tratar con respeto a quién tenemos delante. Y quien tenemos delante es alguien que representa a los autobuses, a los empresarios, y nos representa al Gobierno. Al Gobierno lo representan sus cargos políticos, y nos gustaría que en las siguientes comparecencias, hagan buena política, y la buena política es aprender de los demás. Gracias. Muchas gracias, señor Urquizo. Terminada la comparecencia, señor Barbadillo, únicamente agradecerle en nombre de la mesa y de la comisión su presencia. La información ha sido muy interesante y también, supongo, no tiene tiempo de verla en la documentación que han dejado. Por lo tanto, ya le han dicho los portavoces, aquí estamos disponibles para aprender siempre del sector. Muchas gracias.